sinusoide, las cuales han sido ordenadas en esta. Hasta este punto ya tenemos todos esos valores: el área, el perímetro, cota máxima, cota mínima y las coordenadas del centro. Seguidamente aceptamos y seguidamente lo que vamos a obtener son las alturas características: la altura media, más frecuente, y la altura de frecuencia media. Para eso se requiere conocer prácticamente las áreas entre curvas de nivel. Desde ArcMap, para obtener área entre curvas de nivel, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a partir del archivo raster de la cuenca y vamos a clasificarlo la altura. Para eso, desde GeoProcess, desde ArcToolbox, a la herramienta y reclasificar. En esto seleccionamos cuenca, el archivo que contiene la cuenca, el valor. En ese botón seleccionamos entre varios, vamos a seleccionar a intervalos iguales y en 12 intervalos. Esta parte lo dejamos acá en la ventana. En esta ventana podemos ver una pequeña estadística donde nos muestra el mínimo, el máximo y algunos valores más de interés que nos puede ser. Aceptamos el valor de salida, seleccionamos entre varios, vamos a seleccionar a intervalos iguales y en 12 intervalos. En esta parte lo dejamos acá en la ventana. En esta ventana podemos ver una pequeña estadística donde nos muestra el mínimo, el máximo y algunos valores más de interés que nos puede ser. Aceptamos el valor de salida, va a ser curva hipométrica. Curva isométrica reclasificado lo vamos a llamar, y tenemos allí la curva isométrica reclasificada, ¿no? En curvas de nivel.
Acá tenemos 12 intervalos. Una de las maneras de realizarlo, de consultar los resultados, sería simplemente para saber qué cantidad de área es lo que se encuentra en estos intervalos, es simplemente pedir una estadística al respecto, ya mediante la herramienta Zonal Statistics, que nos va a devolver una tabla. En esto ponemos en esta ventana, lo primero que nos va a pedir es el raster, en este caso ello. Podemos un anticlic sus valores y los intervalos de área se encuentran en ese campo. Ese mismo campo seleccionamos. Seguidamente el raster, el cuenca raster y el archivo de salida, área entre curvas de nivel, lo vamos a llamar. Aceptar y aceptar. Cierra y automáticamente se añade. Con un anticlic nosotros consultamos sus valores y tenemos acá los intervalos en 12. Intervalos, la superficie para cada intervalo. Lo que nos interesa son estos dos, ¿no? Ordenándolo, acá tenemos el intervalo, la cota mínima, la cota máxima. Podemos nosotros graficar rápidamente la curva hipométrica y el polígono de frecuencia de altitudes. Otra manera de obtener este mismo resultado, si nosotros no queremos verlo de esta manera, es transformar
la cota máxima, la cota mínima. Esta tabla ya es necesario prepararlo y tenemos acá, y a partir de esto vamos a obtener la altitud más frecuente, que se corresponde con el mayor valor del polígono de frecuencias, y la altitud media, que en este caso lo estamos interpolando para el 50% de la superficie, ¿no? Si volvemos a esta hoja, la altitud media se ha considerado justamente el centroide, la cota del centroide. De esa manera nosotros podemos obtener la curva isométrica. Seguidamente obtendremos la pendiente promedio de la superficie, de la cuenca en este caso, en la cual estamos trabajando. De igual manera, para obtener la superficie, lo que nosotros tenemos que ordenarlo es en pendientes, la superficie de ese archivo. Ya siempre vamos a partir de la superficie delimitada en formato raster. Con esa finalidad, desde el menú, ¿ya? Desde el menú, en este caso, superficie, slope, ¿no? Pendiente. Desde el menú, ¿ya? Desde el menú, en este caso, superficie, slope, ¿no? Pendiente. Elegimos nuestro raster de entrada, que va a ser cuenca raster. De salida va a ser slope. Vamos a darle ese nombre. En esta parte, porcentajes, aceptar, y allí tenemos. Podemos reclasificarlo esto de en los intervalos que a nosotros nos interesen. Elegimos el archivo, reclasificar, intervalos iguales y en 10 intervalos, no en porcentaje, así como se ve en esa parte. Slope, ¿no? SLP, reclasificado lo llamamos. Bueno,
Hay un error que nos marca, el nombre es muy largo. Reclasi, hasta allí está todo correcto. Entonces disponemos de, está todo correcto. Loop, intervalos iguales y en 10 intervalos, no en porcentaje. En esta parte, porcentaje, allí tenemos. Podemos reclasificarlo esto de allí en los intervalos que a nosotros nos interesen. Elegimos el archivo, reclasificar intervalos iguales y en 10 intervalos, no en porcentaje, así como se ve en esa parte. Slope, ¿no? SLP, reclasificado lo llamamos. Bueno, hay un error que nos marca, el nombre es muy largo. El pendiente promedio de toda la superficie nosotros vamos a encontrarlo realizando una consulta de las estadísticas de este archivo. Para eso, desde Zonal Statistics elegimos el SQL Reclass. ¿En qué parte está? Efectivamente es ese mismo campo. Seleccionamos ese mismo campo. El raster, la cuenca, ya en este caso, o el raster podemos darlo también es ahí el archivo de salida, haré entre pendientes.
De igual manera todo podemos consultar y tenemos acá los intervalos. Lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿ya? El número de veces que se repite. Podemos entrar acá, el número de ocurrencias que nosotros lo podemos encontrar directamente en esta parte, el número de ocurrencias, y lo que nos interesa para prácticamente a nosotros son estas dos, el número de ocurrencias. Formamos una tabla, prácticamente esto es el rango de cada intervalo, pendiente promedio para cada intervalo, el número de ocurrencias, el producto, y simplemente está dado, ¿no?, por la sumatoria de todo el producto entre el número de ocurrencias total. Nosotros encontraríamos pendiente promedio de la cuenca, en este caso el 17.27, ¿no?, que lo tenemos de igualmente ubicado en esa parte. Si nosotros no queremos consultarlo, ya el procedimiento siempre es el mismo. Este archivo lo vamos a convertir en un SHP tipo polígono. Está bien esa parte. ¿No? SHP. Ya una vez que haya culminado ordenándolo eso, una vez que haya culminado ese proceso, desde su tabla de atributos, acá podemos ver que acá tenemos formas, ¿no? Cada uno de ellos podemos obtener la superficie para cada uno de ellos, ¿no? Seguidamente vamos a obtener las propiedades de la red hídrica. La longitud del curso principal, para empezar. Para obtener la longitud del curso principal, regresamos a la herramienta de hidrología y simplemente seleccionamos longitud de flujo. Nos pide el raster de dirección de flujo
cuenca flow direction. En este caso voy a darlo, le llamaremos red longitud. Lo llamamos y en esta parte seleccionamos esta opción para que nos bueno, esta es prácticamente lo que nos muestra. Lo llamamos y en esta parte seleccionamos esta opción para que nos bueno, esta es prácticamente lo que nos muestra. En esta parte es desde la parte más alejada. Bueno, acá no se muestra muy bien. La longitud de flujo es 61 kilómetros prácticamente lo que nos muestra en esta parte. Para que nos muestre de una manera más adecuada, seleccionamos cuenca de salida. Hay que darlo red length 1 y seleccionamos bootstrap, ¿no? En este caso sí nos muestra mucho mejor, ya que nos está mostrando desde el punto más alejado hasta la salida de las longitudes. Si cambiamos digamos a eso, lo clasificamos en 8 partes. Nosotros podemos conocer que la parte de azul, entonces acá tenemos de 61 kilómetros la distancia, ¿no? Y el más alejado, esto nos da los valores desde el punto más alejado hasta el punto de salida. Esto sería el contrario, esa parte. Una vez que nosotros hayamos obtenido la dirección de la longitud del curso principal, vamos a obtener el orden de la red hídrica, ¿no? Orden de la red
red hídrica. Para eso nos vamos a valer de esta herramienta desde MapAlgebra y hay que prácticamente modificarlo. Una buena manera de realizarlo esto es con esto, y empezamos a realizar aquí al archivo que contiene el flujo acumulado de la cuenca. Ese es el flujo acumulado. Lo podemos llamar red con logaritmo. Y a este mismo archivo, con esa misma herramienta, vamos a darle una condicional. Redlog mayor o igual a 2 y ese mismo archivo. En esta parte vamos a darle a red la condicional. Y entonces tenemos esos dos archivos. Acá ya tenemos determinado prácticamente un archivo tipo raster toda la red hídrica. Lo que falta es que reconozca cada uno de la red hídrica, separándolo en cada una de sus intersecciones. Con esa finalidad, las herramientas adecuadas desde ArcMap, es esta de acá, que nos reconozca en este caso prácticamente las y el archivo de salida lo voy a llamar eso. Seguidamente, para que determine para cada orden de red hídrica un número único, con el archivo anteriormente generado, la cuenca de dirección de flujo, red vamos a llamarlo, realizando alusión a la operación que se está realizando. Tenemos eso, pero todo está en formato
Acá podemos tener ya, podemos verlo ya con mayor claridad, prácticamente la red hídrica. Para ordenarlo de una manera adecuada hay que convertirlo, esta red hídrica, con este orden, en formato SHP de dirección de flujo, y lo llamaremos igualmente red SHP. Y entonces tenemos eso, la red, llegamos cambiando sus propiedades desde esta parte, grid code, añadimos todo, aplicar y aceptar, ¿no? Allí tenemos. Si nosotros queremos mostrar la numeración para cada uno, allí lo tenemos, pero en esta parte está mostrando, son otros valores que muestra. Entramos a los atributos y el que los indica a nosotros es el grid code. A sus propiedades tenemos eso, pero todo está en formato. Acá podemos tener ya, podemos verlo ya con mayor claridad, prácticamente la red hídrica. Para ordenarlo de una manera adecuada hay que convertirlo, esta red hídrica, con este orden, en formato SHP de dirección de flujo, y lo llamaremos igualmente red SHP. Y entonces tenemos eso, la red, llegamos cambiando sus propiedades desde esta parte, grid code, añadimos todo, aplicar y aceptar, ¿no? Allí tenemos. Si nosotros queremos mostrar la numeración para cada uno, allí lo tenemos, pero en esta parte está mostrando, son otros valores que muestra. Entramos a los atributos y el que los indica a nosotros es el grid code. A sus propiedades, y desde el label cambiamos el grid code. De esa manera nosotros podemos obtener acá la red hídrica
indicando el orden de cada una de las redes, ¿no? Lo que importa en esta parte ahora la máxima orden que nosotros tenemos es una red hídrica de orden 6. Acá tenemos ya de orden 6. Y lo que seguidamente también vamos a obtener es la longitud de flujo, la longitud, la sumatoria de la longitud para cada uno, para cada orden de
de la red hídrica. Con esa finalidad simplemente accedemos a sus atributos, añadimos un campo, simplemente consultamos parámetros prácticamente que nosotros podemos tener en esa parte. Seguidamente vamos a obtener la pendiente promedio para la red hídrica actual. Pendiente promedio para la red hídrica actual. La red hídrica, allí tenemos, ¿no? Para eso otra vez nosotros tenemos que interpolarlo, ¿ya? Interpolar, ¿no? Accedemos a la herramienta, ¿no? Esta parte, e interpolamos. Seleccionamos el archivo reclasificado de las pendientes, ese de allí. Seleccionamos la red hídrica, red SHP, la salida va a ser red mismo, pero reclasificado, ¿no? No, es lo interpolado. Accedemos a la herramienta, esta parte, archivo reclasificado de las pendientes, ese de allí. Seleccionamos la red hídrica, red SHP, la salida va a ser red mismo, pero reclasificado, ¿no? No, es lo interpolado, mejor dicho. El resto de los datos aceptamos y tenemos allí. Luego debemos de consultar las estadísticas igualmente. En este campo elegimos, nos cercioramos que el grid code represente el orden de cada red hídrica para que nosotros consultemos desde la herramienta Zonal Statistic, ese de allí, grid code. En el raster vamos a seleccionar
ese archivo reclasificado de las pendientes. Le damos de salida. Lo podemos dar de salida este pendiente. Red, ¿no? Aceptar toda la estadística y aceptar close. Seleccionamos y encontramos. Acá tenemos el orden de la red hídrica para cada uno de ellos, cuántas veces se divide, y lo que a nosotros nos importa es este de acá, ¿no? Ese valor. Lo tengo en esta parte, ya el número de veces en la cual, el número de ocurrencias que sucede, la pendiente para cada uno, para cada orden de la red hídrica. Seguidamente lo ponderamos y finalmente la pendiente promedio, y esa pendiente promedio lo tenemos allí, ¿no? A partir de estos datos nosotros podemos generar el tiempo de concentración, ¿no? Pendiente del cauce principal y muchos otros parámetros